Una entrevista más de las que nos gusta hacer. Es difícil explicar cómo se produjo esta nota. Gente en común nos permitió compartir un evento y ahí dije, ¿qué hace esta mujer? Y eso me hacía más intrigante, así que fui averiguando y descubro que en LinkedIn, en la red de profesionales, donde cada uno como que cuenta sus actividades, es especialista en marketing, tiene todos clientes número uno. Las marcas que tiene son todas internacionales, muchos la buscan a ella, pero con un fin solidario. Pero esto no es todo. Habla 6 idiomas. Bueno, vivió para trabajar, toda su vida vivió para trabajar, pobrecita, la estuvo internada estudiando, estudiando, y ahora trabaja haciéndole marketing por todo el mundo. No, porque también tiene 4 hijos, y si eso no te alcanza, como decir, y tiene tiempo libre, sí, ama el fútbol. Ama el fútbol, sabe mucho de fútbol. Yo le escuchaba hablar y yo decía, pero ¿en qué momento va a la cancha? No solo va a la cancha, es fanática de Huracán, ¿sí? Y la entrevista que le quiero hacer y por la que se me vino a la cabeza de manera urgente no es por ninguno de todos estos aspectos, sino porque cuando la conocí hablaba de su trabajo como misionera y junto al Papa Francisco. Y lo conocía tanto, tan personalmente que como la semana pasada hice una columna sobre cómo eras como gestor, Francisco, dije, ¿quién mejor que Marina Paula Méndez para que me cuente cómo era trabajar al lado de ese tipo tan distinto, tan especial que dejó tanta huella? Marina, muchísimas gracias por esta entrevista con Digestión. Gracias a vos. ¿Cómo estás, Robert? Bien, bien, bien. Como te contaba fuera de aire, cuando te escuchaba hablar de esa dimensión de laburo del Papa Francisco y vos cómo laburás con las marcas y que encontraste en él como un tipo con el que poder trabajar, dije, ay, ¿cómo debe estar ella en este momento? Y más allá de acompañar el dolor que tenemos todos los que tenemos fe, a vos perdiste en tu laburo, se te fue jefe, un tipo con el que tenías contacto semanal. Bueno, Francisco era como un padre para muchos de nosotros y un guía y un maestro. Y el trabajo que hacíamos era completa y absolutamente voluntario y era inabordable también, como decís vos, que me encantó esa palabra, porque arrancaba con una idea y terminaba en una cosa que no te la podías creer, porque además sabía utilizar con mucha conciencia muy bien sus recursos, su poder, su capacidad de comunicar. Su sentido del humor. Él siempre hablaba de la importancia del sentido del humor y de la esperanza que es audaz. Y bueno, nos unió el fútbol, la verdad que nos unió el fútbol inicialmente. Yo no lo conocía de Bergoglio, lo Sí. conocí de Francisco. Bueno, y la verdad que sí, es súper triste para todos nosotros su partida, pero por otro lado, como te contaba también fuera de aire, estando ahí, uno se da cuenta que dejó un legado, que dejó un camino. ¿Entendés bien el sentido de la Pascua para los que somos cristianos, ¿no? Los que somos Mm, creyentes en esa faceta del credo, porque entendimos muy bien lo que era vivir después, porque Él vive en cada uno de nosotros y de todo lo que nos fue dejando y del legado de paz y mm, del legado de ser el Papa de los últimos, el legado de una iglesia que se dejara de estar encerrada y que fue una iglesia avanzada, una iglesia en la calle, ¿no? Una ujú, cosa bien de barrio como somos nosotros. eh, y también que donde no existiera el verticalismo. Ahí éramos todos hermanos, éramos todos compañeros, éramos todos partes de una idea o de un proyecto en el que mm. realmente creemos y nos comprometemos. Y cuando el misterio es tan grande, es imposible desobedecer, Robert. Entonces, bueno, acá estoy para siempre. Ahora también, por supuesto, acompañando a León y a todos los que sean los líderes que nos permitan a nosotros, los ciudadanos comunes mortales, poder contribuir, dar nuestro granito de arena.
intercambiar ideas, tender puentes de paz. Uno siempre se encuentra con piedras en el camino, ¿no? Y entonces Ujú, vos podés elegir con esa piedra tender un puente, construir un muro o tirársela al otro y arrancarle la cabeza. Bueno, nosotros con mucho aprendizaje también, con mucho diálogo, porque según donde te muevas, a veces la verdad que la tentación de arrancar la cabeza alguno está, pero bueno, con mucha misericordia también. ujú. Entender Marina, que vos, el camino es los puentes. sí, y digo, ¿qué puente habrá que tender con vos fanática de Huracán, el fanático de San Lorenzo? Generacionalmente, él te lleva muchísimos años, vos sos digamos, del nervio duro del corporate, digamos, vos te movés en lugares muy pesados. Para el que no sabe, el corporate, si para el que está en el interior ir a Buenos Aires es ir al corporate, vos vas a la casa central a, en Europa, en Frankfurt, en Estados Unidos, eh, nada más distante que el Papa Francisco en toda esa dimensión, si lo quisiera leer desde ahí. ¿Cómo llega esa conjunción? ¿Dónde se unen la historia de Marina Méndez con Jorge Bergoglio? Y bueno, por ahí son cosas de Dios, ¿no? Porque por más que la carrera me llevó a ser corporate y a él su carrera lo llevó a ser papa, hay cosas de Dios que hacen que uno se vaya juntando con la gente correcta para poder aprender, para poder amplificar el mensaje o los valores o los principios que tenemos. Y quizá, por más que yo soy corporate y soy corporate a mucha honra, porque es lo que le dio toda la vida de comer a mis hijos, trabajo de los 14 años y ya fui gerente de marketing de un banco inglés a los 21 años, ya de puro trabajo, a puro corazón y esfuerzo. Cosa que animo a todos a que lo hagan, porque no es que vengo de una casa acomodada o de un colegio bilingüe, no, iba a un colegio parroquial de Parque Patricios, becada, porque igual había que pagarlo, ¿no? Después fui a la UBA. O sea, soy producto del laburo y de lo que es la movilidad social ascendente del trabajador y de la persona que se esfuerza Mm, y que entra en la corporación porque la corporación era el espacio que yo encontré para trabajar, para hacer dinero, para generar abundancia y para que mis hijos, mi familia, todo mi ecosistema progresara, ¿no? Y viajara. Para mí los viajes son todas rutas de autopistas de aprendizaje y de encuentro con distintas culturas, con distintas realidades, te abre mucho la cabeza, te saca de lo que es el cuadradito de la plaza donde naciste. Bueno, bueno, creo bueno, con el tema de que yo era de Huracán y él de San Lorenzo, siempre hubo como una risa, una mm. pica, una cosa rara, porque él le parecía extraño que una mujer de Huracán se dedicara a hacer canchas de fútbol y estuviera vinculada con el fútbol, uniendo marcas con fútbol desde un lugar de responsabilidad social empresaria o desde un lugar de negocios, ¿no? Porque digamos que está Pero muy esa bien. creación es tuya, digamos, esa idea de hacer unas canchas de fútbol, ¿cómo, qué ofreciste para que Jorge Bergoglio, no sé si era cura o ya era papa, dijera, a ver, contame más? No, ¿Qué lo ofrecías? gracioso es No, que yo no ofrecí nada. Yo siempre hacía desde lo voluntario, hacía canchas de fútbol por todos lados, porque el fútbol es un lugar que te ordena cuando vos sos humilde. Te ordena porque si vos vas al colegio podés jugar, si estás vacunado podés jugar, si llegás a horario podés jugar. mira. Te haces las cosas bien y te ordenás con tus amigos y con tu comunidad, empezás a tener disciplina, empezás a tener los valores inherentes al deporte, entendés lo que es la solidaridad, el trabajo en equipo, la resiliencia, superás frustraciones, qué sé yo, para mí era una salida muy importante ante el olvido, ¿no? Ante la vulnerabilidad, ante la invisibilidad que vive más del 50% de nuestro país, en la que yo nací invisible y gracias a un montón de oportunidades que un montón de gente me dio, accedí a conocimientos y a oportunidades laborales que después me permitieron ese progreso. Pero hay gente que no tiene esa suerte o no tiene esa magia que hace que te toque la varita
bienhechor de turno que te ayuda. Entonces debería ser natural que exista en cada lugar, en cada barrio, una canchita, porque para mí una cancha es una escuela, es un aula, y un jugador es un maestro. Y entonces el fútbol, saber de fútbol es saber de la vida, como vos sabés, ¿viste? Tenés que saber dónde pararte en la cancha, tenés que saber cuál es tu posición, tenés que saber que no podés hacer todas las posiciones, no podés ser arquero, defensor, central y goleador porque te morís en el medio, te cansaste, corriste demasiado y caíste. Tenés que levantar la cabeza, parar la pelota, pensar, tenés que saber. Mira, mira qué bien. Mira, todo eso, los libros que están ahí, solo eso, solo esos son de fútbol y de deporte que lo usamos para las capacitaciones, para mostrar cómo organizaría tu equipo Bielsa, cómo te seleccionaría Scaloni, que son todas estas metáforas que usabas muy bien y que hacen mucho más fácil de aprender con H un concepto, ¿no? Que hoy parece tan cool presentarlo en difícil y la verdad Bueno, que la, en las corporaciones, por ejemplo, los outdoors y las capacitaciones y los entrenamientos súper ejecutivos, como mencionaste, de New York, los hacía con fútbol, porque claro. ellos no saben de fútbol, ¿viste? Ellos hacen fútbol americano, softball, o sea, otra cosa que también están buenísimas y que tienen que ver con su cultura y con su idiosincrasia, pero el fuego sagrado y el equipo y la garra y la belleza también de saber que tenés que cumplir las reglas. No da lo mismo todo, que esa es Mm, mi gran autocrítica y crítica. No da lo mismo. Si vos te querés comprometer, por ejemplo, en la política de un club, tener que bancarte que te difamen, que te amenacen, la verdad que no da lo mismo. No da lo mm, mismo que seas un delincuente y que te quieras limpiar tu track record de delincuencia haciéndote el señor porque ahora sos dirigente de fútbol. No da lo mismo. Sos delincuente aunque seas banquero, aunque seas el heredero de una gran fortuna o aunque seas el presidente de un equipo de fútbol. Entonces, lo mm, que digo es a los chicos, a esta juventud que nosotros tenemos que dejarle un legado, como el legado de Francisco, que es para siempre, que se va a ir mejorando y reproduciendo y amplificando con los años, démosle la alternativa de abrazar la esperanza, ¿no? De animarse a tener coraje, a ser felices, a jugar. Porque como decía Menotti, en términos futbolísticos, usted salga, juegue y diviértase, ¿no? Que viene por ahí, la vida es ahora, la vida es un ujú, instante, somos esto y somos lo que vamos a dejar en nuestros hijos y en las generaciones que nos van a suceder. Y la verdad, yo no quiero chicos tristes o chicos adictos o chicos solitarios o chicos con hambre, no tengo ganas de eso. Y el fútbol es un lugar que une, que equilibra, que iguala, porque Maradona era un pibe de la villa que no tenía para comer y que siempre decía que como dormían todos juntos, los nueve soñaban lo mismo y sin embargo a la hora de jugar y de ser campeón del mundo no tuvo nada que envidiarle a ninguno de los altos cracks que venían desde otros lugares o de mm, países mucho más avanzados que no habían pasado hambre y no habían pasado todo el sacrificio y todo el esfuerzo que tuvo un pibe como él o que ujú, tuvo un pibe como Messi o que tiene cualquiera de los pibes que no llega a semejante exposición mundial pero que sí, por lo menos, se puede divertir y puede tener esperanza. La esperanza es audaz y yo no me voy a rendir nunca y las marcas acompañan porque todos quieren tener coraje, hasta una compañía de gaseosa que venía generando diabetes en los chicos. Mira qué interesante. Abrís muchas cosas. Vuelvo, Francisco, para después ir a la parte profesional. Decime algo que te haya dado Francisco a nivel profesional que dijiste, viste, cuando si fuera el viejo crack de la oficina, decía, qué clara la tiene este guaso. ¿Cómo la vio? Y yo no la vi en lo profesional. Y en alguna como mujer, como mamá, como persona joven que dijiste menos mal que este tipo lo tengo cerca. Algo en lo profesional que si te ocurre decir, nada, te tiene otro cerebro y algo en lo personal. Bueno, en lo profesional, cuando se me planteó la idea de unir a los chicos, a los jóvenes con la tecnología y el deporte,
Enseguida Ajá. la vio, le enganchó total, se entusiasmó, le divirtió y fue el único papa del mundo que protagonizó una videoconferencia con chicos discapacitados de todo el mundo, de diferentes partes del mundo, donde el hilo conductor era cómo la tecnología los ayuda en su diaria a superar sus dificultades y cómo además el deporte les daba alegría y la posibilidad de compartir con amigos. Eso fue lo máximo que yo creo que una persona en su posición hizo y se animó a hacer, porque en definitiva lo hizo con una mujer no religiosa, laica, desde una perspectiva súper creativa, que era una locura, innovadora, porque había chicos que estaban en Nebraska, otros en la India, otros en San Pablo, otros en Madrid. Era un lío terrible, precioso, un lío de los que nos gustaba hacer. Y bueno, y se animó rompiendo todos los protocolos, ¿no? Porque no deja de ser un acto oficial que estaba moderado por una mujer y una mujer laica, que ¿Y, además y, fue y qué podía? divorciada, digamos, no pegaba un casillero desde la perspectiva Ah, aparte eso, todo mal, digamos. Entonces, el coraje de él, la visión de él permitió eh, algo que para los chicos sobre todo y para todos nosotros como profesionales, como comunicadores, como creativos que unimos todo, ¿viste? Unimos marcas con tecnología, con inteligencia artificial y con fútbol, específicamente con deporte, pero con fútbol, que es mi gran pasión. Bueno, ahí la rompió toda y bueno, llegó a Marte directamente. ¿cuánta gente se conectó? No me acuerdo, pero está en Google. Después te paso el link y Ah, ahí te puedes ver todas las estadísticas y todo porque lo hicimos con Google a través de la herramienta Hangout que ellos estaban entrenando, estrenando y fue un golazo total, fue una locura. porque No tiene que solamente ser un en este caño de momento, internet. sino. O sea, ¿cuánto tenés que derivar para hacer una conexión con una videollamada con el Papa en directo que te hable de algo así? O sea, no sé cómo prevés la cantidad de recursos. Y bueno, ellos, la verdad que los técnicos fueron una maravilla, toda gente súper profesional, ingenieros súper así, NASA, qué sé yo, y todo salió perfecto, no se cortó, no se frizó, salió todo hermoso, hermoso, hermoso. Qué bueno. Y en lo personal, alguna vez no sabía que eras divorciada, sí sabía que tenés 4 hijos. Me imagino que la vida que llevas y tu vida personal y tus chicos, me imagino que se quedan en Argentina tratando de hacer vida de hijo. En algún momento personal dijiste, menos mal que lo tengo este ser cerca, te dio un momento de paz, Sí, alguna. bueno, él lo primero que a mí, mi experiencia es que eh, me aceptó como soy, nos enseñó a que está bueno caminar en tu verdad, aunque seas diferente, aunque no te entienda la gente normal, digamos, Ujú. la sociedad tradicional. Hay algunas personas que tenemos características muy particulares porque somos, qué sé yo, intensos o somos, viste, persistentes en las ideas, por no decir hincha pelota, viste, que vamos, vamos, vamos y vamos ganando por cansancio. Y bueno, eso a veces hace que dice, mirá, esta es una loca, intensa, sacámela. Y bueno, y él me enseñó que estaba bueno, que era un Ujú. talento, que había que multiplicarlo y que uno es suficiente como es, ¿no? Que está Mira bueno qué linda frase. mejorar, pero no está bueno eso de sentirse siempre que tenés que compararte con tal o con cual, o que tenés que ser igual, o que tenés que ir repitiendo modelos o estereotipos, sobre todo en un ámbito como en el que nosotros nos movemos, que es un ámbito donde soy una mujer, que empezó muy chica a trabajar, en un ámbito corporativo de un banco, y después de multinacionales, y después en el fútbol, súper machista. El fútbol es súper, ahora gracias a Dios empieza hace unos años empezó a abrir, pero con mucho dolor, ¿no? Tuvimos que atravesar muchas injusticias, Ujú. tuvimos que atravesar muchas infamias, muchas traiciones. Y bueno, eso me enseñó, me dio mucha confianza, me dio ese abrazo de padre y sobre todo
cosas que yo repito en la vida cotidiana. Cuando una persona se me acerca, yo abrazo en su dolor, no le hago preguntas, porque no me corresponde ese lugar. Mm, Y sí me corresponde tratar de tender un puente, tratar, hasta quien me lastima, eh, yo no considero ni siquiera que tenga que perdonarlo. Que Dios lo perdone y yo le doy misericordia y le mando luz sí. y que siga, mi vida sigue mejor y más fuerte y más luminosa porque tuve la oportunidad de aprender que desde ese dolor también se puede seguir, ¿no? Y se puede seguir mejor Ujú. y más fuerte. Así que eso me enseñó. Bueno, para no ser religiosa, el que te escucha pareces mucho a alguien que tiene fe. Tengo mucha Este, fe. No, no, yo tengo mucha fe. Lo que pasa, hablo con la verdad. El divorciado es una persona que es medio raro en el ámbito ah, sí. entonces yo soy muy, muy de fe, soy una persona muy creyente, pero hablo desde una perspectiva más dogmática o de Ujú. práctica dogmática, porque bueno, un súper religioso tal vez no es un divorciado, se queda casado, aunque esté triste, se queda casado. Yo preferí ser feliz y dejarle a mis hijos el legado de una madre feliz y libre. Te hago me muero de ganas de preguntarte dos cositas y después dame unos minutos para hablar de lo profesional. Primero, como compañero de laburo, el Papa, chinchudo, se cansaba, cabeza dura, cuando no entendía se ofuscaba, se colgaba, se olvidaba de llamar. Tú decís, bueno, ¿cómo era en esa parte operativa? No, bueno, no, siempre fue muy nuestro guía, jefe, qué sé yo. No, yo nunca lo vi de mal humor, al contrario, una energía, una luz tremenda, hasta cuando se tenía que encontrar con gente que lo había difamado, que lo había herido, tenía una altura, una grandeza Ah, tremenda, pero siempre era la mega autoridad, nunca sería una falta de respeto considerarlo un compañero de trabajo, era mi super jefe, la única persona que alguna vez me pudo haber dado una instrucción y yo siempre cumplí, porque además era una figura de autoridad espiritual, ¿no? O sea, te lo está claro. diciendo un señor que es un papa, ¿no? No te lo está diciendo el presidente de una empresa. Y bueno, hasta donde yo sé, con toda la gente que él trabajaba en la diaria real, adentro de lo que es la corporación iglesia, eh, muy Mm. visionario, muy expeditivo, cero Ah, mira. biribiri, cero rosca, ¿viste? Tuki, tuki, para atrás y así. Bueno, ya, y ahora, suponiendo que no nos escuchara nadie, se va, ¿quién sale? Francisco, entra León 14. Bueno, hasta con número de suplente, pero bueno, perdón la licencia, pero tiene todo un significado el número y indicaría que va por el mismo camino, pero la huella que deja Francisco está media grande en carisma. eh, ¿Cómo te lo imaginás abrazando la misma estrategia, la misma idea? Es una huella muy grande para ocupar y a lo mejor hay que cuidar esa imagen y usar y cambiar de estrategia. ¿Cómo te imaginas laburando en esa etapa? Bueno, la vara está súper alta. eh, A mí me parece que Francisco dejó todo armado. Él lo nombra en el Consejo Cardinalicio en 2023 a Robert y está buenísimo que sea un norteamericano con espíritu latino, porque realmente puede tender puentes, ¿viste? Puede generar la posibilidad, o sea, nadie norteamericano ahora o nadie poderoso norteamericano ahora ante una medida de León XIV se va a poner muy áspero, ¿no? Porque bueno, es el primer papa norteamericano, entonces ya de Claro. por sí esto es una estrategia brillante para sacarse el sombrero y buenísimo que sea un hombre misionero, que comprenda lo que es ser misionero y ser misionero realmente es un aprendizaje permanente, porque vos vas a una misión y cuando sos misionero, vas con una humildad y una voluntad de aprendizaje y de adaptación al medio al que vos vas, que comés lo que ellos comen, te vestís como ellos se visten, empezás a adquirir
la cultura para poder comprender y para poder realmente sumarte a un ecosistema que intentás que salga más virtuoso de lo que tal vez estaba. No vas con una idea de, bueno, listo, yo vengo acá porque soy un crack y te vengo a ayudar y hacer lo que yo te digo. El que va así es un tarado que no entendió Bueno, lo que es el misionero. El que va así en realidad no es un misionero y es un conquistador. Nosotros no tenemos ese espíritu. Nosotros tenemos un espíritu más de cultura del encuentro, donde claro. crecemos y mejoramos desde las diferencias. Y yo creo que el León 14 tiene eso muy claro. Creo que va a ser un poco más conservador, porque Francisco era Francisco, el que se toma el mate en San Pedro, ¿viste? Todos esos gestos argentos no los vamos a tener, porque, bueno, él era mucho más eh, Ujú. innovador en un montón de cosas. Creo que se va a adaptar más a los dogmas y a las cosas más cómodas de la iglesia. De hecho, hoy en estas misas de estos días lo está mostrando porque está haciendo misas con partes en latín eh, y eso está Ah, dejando mira, más tranquilo, digamos, también a lo que es la tropa interna, creo yo. sí, sí. Igual no quiero opinar del tema porque no soy parte de eso. De hecho, son todos hombres sacerdotes que sabrán su propia historia, pero me encanta porque sí, estoy segura que es continuidad en un montón de Ujú. temas. Y bueno, ojalá que ¿Qué, podamos seguir haciendo lío con el fútbol y con la tecnología, con León 14 también. sí, qué complejidad de lectura que haces, ¿no? Porque quizás hay un montón de gestos que uno no decodifica y en realidad son gestos para alguien. Por eso también uno cobra relevancia muchas cosas que hacía Francisco y cómo molestaban. Te saco un poco del Papa, pero me quedo con muchas ganas de preguntarte cosas y te agradezco. Estamos hablando con Marina Paula Méndez, especialista en marketing digital, la que logró convencer o fue convencida y llevó este programa de hacer con las marcas canchitas de fútbol y esto te metió dentro de un organismo con el que trabaja el Papa Francisco, que son las escuelas. Entonces en tu rol de misionera se mezcló con tu trabajo y de repente con las grandes marcas les hacías hacer responsabilidad social empresaria que le servía a un papa que promocionaba esto y se fue haciendo como una cosa que hoy es enorme. Recién podemos hacer esta entrevista ahora porque venís de un viaje donde recorriste 7 lugares en, no sé, creo que fueron 10, 15 días. Eh, yo siempre hago chiste cuando hablo con gente como vos, lo que debe valer tu agenda y tus relaciones, porque es, es muy impresiona, pero quiero hablar con la Marina mujer, que vos mirás para atrás y sos muy chica, desde hace mucho tiempo sos muy chica. Es decir, siempre sos más chica que la gente que te rodea, has sido joven mamá, has sido joven gerente. eh, y esto para el que lo puede estar escuchando que dice, che, no la pego. ¿Vos crees que hubo un momento donde vos la pegaste? ¿Una presentación que hiciste, una carpeta que te llevó y dijo, bueno, a partir de acá la vida de Marina cambió? ¿Hay algo, un hito que empezó a construir la Marina profesional que sos ahora? Sí, sin duda, sin duda. ¿Cuál fue? Se puede Bueno, contar. sí, se puede contar y no es nada muy profesional, o sea, es una vergüenza total, pero mirá lo que es la vida, ¿no? Yo estaba trabajando en un banco inglés que se llamaba Lloyds Bank y era parte de un. En Argentina, Sí, sí, en Argentina, ¿sí? siempre arranqué, es más, tenía 17 años, era muy chiquita, estaba emancipada, estaba en un programa de jóvenes profesionales donde vos ibas pasando de oficina en oficina cada 15, Sí, 20 días, entonces aprendías todo de todo el banco y bueno, y hacía como, no sé, un año y pico que estaba rotando y estaba en un área en ese momento que se llamaba Organización y Métodos, donde se escribían las circulares de los bancos. Yo, como sé escribir por la carrera que hice, me tenían ahí escribiendo, yo feliz, todos felices. Pero cuestión que era el 2 de abril, era para el tema de las Malvinas, y entonces el edificio era un edificio en Capital que queda en el microcentro, en la calle San Martín y Perón, donde lo hizo Clorindo Testa, y entonces lo que tiene de particular ese edificio de ese banco, que hoy creo que es banco hipotecario, es que todas las oficinas balconean a lo que es la casa central, la sucursal del banco.
Entonces empezamos a escuchar gritos, qué sé yo, y yo estaba en el cuarto piso y me asomo así, y eran unos de una organización, de un movimiento social que creo que, si mal no recuerdo, en los de Quebracho, que habían entrado con un chancho vivo, con la bandera de Reino Unido, con ketchup, le ponían ketchup y a los gritos, vende patria, qué sé yo, que las Malvinas son argentinas, que esto, que el otro, a los gritos y toda la gente paralizada y aterrorizada. Y, y yo no sé por qué me agarró, viste que se ve que me vino al Parque Patricios del bar, se me vino, y bajo corriendo la escalera, los 4 pisos, con un paraguas en la mano, y empiezo, ¿qué haces? Acá somos todos argentinos, y obvio que las Malvinas son argentinas, pero estamos trabajando, somos todos argentinos, no hay ningún inglés acá, ¿qué estás haciendo? Taca, taca. Entonces se quedaron todos helados porque yo, viste, 1,60 m, chiquitita, 18 años, no sé cuánto tenía, digo, tomátela acá porque te arranco la cabeza. Estamos trabajando, estás asustando a la gente, tomátela. Y entonces yo termino, los tipos se van, quedó un silencio, pero total en el ambiente. Y yo me volví al cuarto piso y agarré la cartera, tipo, me voy sola, ¿viste? Porque yo dije, ahora me rajan. Te juro, fue tremendo, agarró la cartera, tipo, me fui, me voy sola, porque lo que sí, y los rajé a los de Quebracho. Y cuando me voy me dicen, no, te llamaron de recursos humanos. Y sí, obvio, me va a Y rajar. sí, Y cuando me llaman de recursos humanos me dicen, no, te quiere ver el gerente general del banco, que era un inglés el hombre, no entendía nada, el hombre sí estaba claro. en su búnker y no había entendido nada. Y entonces el hombre me pregunta, hablaba solo en inglés, y yo en ese momento tenía un nivel muy rudimentario de inglés, porque no es que había ido a un colegio bilingüe, ¿viste? No soy una Newman Girl, soy una piba de barrio. Entonces él me pregunta qué había pasado y yo le digo, no, vinieron, hicieron lío, qué sé yo. Y entonces me dice, ¿pero usted qué piensa? Mire, yo pienso que las Malvinas son argentinas. Pero acá estamos trabajando y somos todos argentinos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, que hagan la cosa que... Y entonces el tipo se queda y le digo, y si me tiene que echar, écheme, pero es lo que yo pienso Claro. y está bien, a mí no me gusta que me vengan a joder en mi trabajo, en mi vida, esta es mi casa y yo la voy a defender. Todo el tipo me dice, no, 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 vaya a su casa y el lunes preséntese. eh, y yo pensé que me presenté el lunes en jogging porque pensé que iba a buscar la liquidación, Robert. O sea, Busco la plata y me voy al shopping. claro, yo dije, me voy sola porque ya está. Aparte fue un escándalo, un papelón, ¿viste? Todas eran re correctos, los inglesitos eran todos re correctos y yo con el paraguas en la mano rajando a lo de Quebracho. Y entonces ahí me dicen, no, mirá, el gerente general quiere que vos te quedes, pero trabajando en un área que represente más al banco y a sus intereses y qué sé yo, y entonces queremos que pase ya directamente al área de marketing, relaciones públicas, publicidad, era todo el área que estaba más vinculada con lo que yo estudiaba, pero me faltaba mi recorrido como para poder llegar a ese área. Y entonces en ese momento me ascienden, o sea, me ascendieron básicamente y termino yendo a ocupar un escritorio en marketing en jogging, o sea, no estaba vestida para el banco, y en ese momento fue el momento en que en todo el mercado y demás se enteraron que había una chica que había caído claro, porque yo caí en una posición que era la siguiente al gerente de marketing. Entonces, un par de años Claro, después, el gerente de marketing se fue y yo quedo de gerente de marketing. O sea, era como el lugar que era una catapulta profesional, pero solo por haber terrible. defendido mi casa, mi lugar de trabajo. Eso fue la pegada O grande y sea a partir que, de ese momento ya todo bien, porque era todo sí, sí, sí. aprender y que me daban accesos a cursos y me mandaron a un máster en Estados Unidos y entonces todo eso fue como el momento en el que yo, si tuviera que decirte cuándo se prendió el switch, de cuándo la pegué y cuándo empecé a acceder a conocimientos y a cosas que yo no hubiera, a mí nadie en Parque Patricio me Sí, hubiera dicho que yo iba a hacer un máster en Nueva York y lo pude hacer gracias a esas ¿no? oportunidades. No, no, y además para el que nos escucha, Una vergüenza. gerenta de marketing de un banco internacional con 20, quiere decir que tu edad más productiva la pasaste en los mejores, con la mejor formación, en los mejores eventos que se te ocurra, porque has conocido.
Y Así defendiendo que, las Malvinas Argentinas. ay, Honor y gloria a los héroes de Malvinas Argentinas. Que lo claro. sepan todos. Así que como debe ser. Bueno, gracias por tu generosidad. Me queda en agenda para una próxima que hagamos una charla sobre esto de el fútbol y la vida. El dueño de Radio Sucesos, el maestro Víctor Brizuela, muy conocido por ser quien hacía de comentarista de Víctor Hugo cuando Maradona se gol ante los ingleses, tenía una frase muy famosa que era así en el fútbol como en la vida, decía. Y entonces, con esa excusa podemos hacer una charla buscando cómo hay paralelismos entre la posición que ubicas en la cancha y tu personalidad, cómo te vinculas con el equipo, cómo administras el fútbol y tu relación con la pelota. Y eso creo que va a ser una super charla que podemos Y agendar a cómo se futuro. puede ahora la tendencia general en todo, digo como para cerrar, es generar grietas, ¿no? Y en el fútbol, que no es ajeno a las grietas que se generan en la política nacional, en el empresariado, en la religión, en todos los ámbitos, el fútbol es una parte muy importante de eso. Yo creo que en vez de plantearnos desde un lugar de grieta o un lugar de discusiones ideológicas, te diría, quedamos hace años discutiendo sobre si es sociedad anónimas deportivas, si son sociedades civiles, que los clubes de los socios, que los clubes de los socios. Yo, por supuesto, por mi formación y todo, te digo orgullosamente que los clubes son de los socios, son sociedades anónimas deportivas en otro país que pueden llegar a funcionar. Acá no la veo, pero hay experiencias exitosas internacionales que para mí son interesantes de evaluar y para mí siempre hay que Claro. aprender de los mejores, o sea, y si además tenés un talento, lo tenés que desarrollar, porque Messi es Messi, porque nació Messi, pero también porque a los 11 años se fue a la Masía a desarrollar su talento. Si se hubiera quedado en el potrero en el fondo, donde nadie le hubiera podido explicar y enseñar disciplina y enseñar cómo se hacen las cosas y cómo es parte de una gran marca internacional, hoy tal vez no sería Messi. Entonces, con humildad, digo, tenemos que aprender a dialogar, Ujú. respetar las posiciones de cada quien y entender que hay un montón de cosas buenas que hace el otro, que está buenísimo que nosotros las tomemos, las abracemos, las aprendamos y las mejoremos, porque el otro no puede ser mi enemigo porque piensa distinto. El otro simplemente es el otro, es un espejo de mí mismo y yo tengo que saber aprovechar y capitalizar esa diferencia para poder hacerlo mejor. Hermosas palabras y estamos hablando con Marina Méndez, que aparte de hacedora de negocios y marketing a nivel global, ha tenido una estrecha vinculación con el Papa Francisco y con el Vaticano, uniendo empresas y con canchas de fútbol, conoce de clubes y te tengo que hacer esta pregunta, no me digas nombre, si querés decirme porcentajes, pero vos planteando el negocio desde un lugar tan humano a un gerente de una empresa que se lo pasa al contador y te dice, mira, le demos la mitad, que haga figurar como que el campito se hizo, que así podemos poner que hacemos responsabilidad social empresaria, pero esa plata veamos si la podemos triangular desde algún lado. Y por otro lado, yo creo que si bien viajas por el mundo, estás mucho en Argentina y conoces que no todos los dirigentes de fútbol pasan la prueba de la blancura. Eh, y lo sugeriste ahí, no te quiero preguntar por la AFA, no te quiero preguntar, nadie en particular si querés, pero ¿cómo haces con ese dilema de que vos venís desde un lugar con un planteo tan profesional, pero a la vez tan humano, tan elevado, hasta a veces parece naif, y del otro lado te está hablando un tipo que dice, ¿en serio vos crees que a mí me interesa? O sea, veamos cuánta plata es, hablemos de plata, le demos la... ¿Cómo manejar esa brecha? O que te diga, Marina, la tuya está segura, quédate tranquila. Con la bosta también se hacen ladrillos. Es cuestión de Ah, saber encontrar la belleza, Robert. Porque acá puristas no somos ninguno. A mí lo que me interesa es la canchita. Y si el señor en el medio quiere ser gobernador o quiere llevarse algo, qué sé yo, la verdad yo policía no soy. Y sí, lo que le voy a recomendar como profesional es que lo que haga finalmente pueda pasar una auditoría. Pero a mí lo que me interesa
es que quede la canchita y que la marca que acompaña ese procedimiento lo pueda mostrar y lo pueda dejar en blanco sobre negro, porque las marcas con las que yo trabajo no me dicen ese tipo de cosas, ni quieren triangular, ni nada, porque son internacionales, son auditadas, son marcas globales, con profesionales que si alguno la pifia o se confunde, rápidamente deja de ser parte de la familia de la compañía y entonces eh, las cosas como son. Yo creo que se puede ganar mucho dinero y tener muchísima abundancia y mucha rentabilidad sin robarle la comida a la gente y sin robarle la ilusión a los chicos. Así que si alguno en el camino, que me he encontrado varios, tiene ganas de hacer eso, bueno, si se puede lograr un equilibrio, yo trato de hacerlo y si no, voy por otro camino. Realmente al principio yo me hacía mala sangre, me angustiaba bastante, me ponía mal porque me costó comprender que hoy en la oscuridad está en el poder, ¿no? Me costó mucho comprender ese concepto. Pero vos lo único que podés hacer es iluminar, no podés combatir con la oscuridad. Vos lo único que podés hacer es iluminar. Y si persistentemente iluminás, 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 algo bello va a salir. Uh, Fue la primera parte, déjenme decir, de la entrevista con Marina Méndez, especialista en marketing, eh, persona que acerca las marcas con objetivos nobles y loables, trabajadora del mundo, conoce de fútbol, conoce de marketing, conoció mucho al Papa Francisco, conoce de gestión y seguramente repetiremos con otro contenido. Gracias por esta entrevista, gracias por tu generosidad. Sé que venís cansada y estás con jet lag, pero teníamos esto pendiente y te agradezco muchísimo. Fue un gusto conocerte aquella vez y esta entrevista me quema en las manos para editarla y colgarla en las redes. Gracias a vos, Robert, y bueno, vamos por otra vez, otro cabrito compartido con amigos, en familia. Muchas gracias por el tiempo, felicitaciones por el trabajo que hacen y un abrazo muy grande para todo el equipo. Muchísimas gracias y por supuesto seguimos con mucho más digestión.